La Orden del Fraile, un libreto original de Héctor Giraldo, en la narración Eduard Ortiz, interpretando al joven Paction Juan Diego Rojas García, interpretando a la periodista Carmen de Burgos Luz Marina Ortiz, interpretando al hombre de la capucha Miguel Ángel Ortiz, interpretando al detective Larrarte, el propio detective. La Orden del Fraile, capítulo 2, La Marca. El detective Larrarte y Paction se encuentran en la ciudad de Ibagué. Su atención ha sido captada por una serie de homicidios que, según los rumores en las calles, se le atribuyen a una leyenda urbana: el fraile. Larrarte ha encontrado un indicio, una piedra redonda de aproximadamente 5 centímetros de longitud, la cual, en uno de sus costados, parece quebrada o que le falta una parte. En ella se puede leer un grabado en latín, el cual dice: Sis vis pacem parabellum. Por ahora, se sabe que el primer cuerpo hallado en el centenario pertenecía a un periodista, el cual laboraba en la nómina de un periódico de Roma, Italia, llamado L'Osservatore Romano. No obstante, con ello, 24 horas después del primer homicidio, hallan otro cuerpo, aparentemente con los mismos signos de tortura que el primero. Según los indicios de la prensa, se trataba de un profesor de historia de la Universidad del Tolima, y atribuyen tal crimen al fraile. A unas pocas calles de la oficina del edificio Villa de San Bonifacio se encuentra el Parque de la Música, lugar que en su momento está acordonado por la policía de vigilancia de la ciudad, y alrededor una multitud de personas curiosas murmurando entre ellos. A este punto hacen arribo el detective Larrarte y su amigo Paction. Bajo la fresca brisa de la mañana se internan dentro de la multitud. A lo lejos, Larrarte observa detalladamente el cuerpo del profesor, escuchando en voz baja el relato de su amigo Paction. Larrarte, según lo que hablé con algunos parceros de la Universidad del Tolima, al profesor le tenían un apodo. Le decían el loco parmenio, pues decían que tenía una locura después de haber regresado de un viaje a Roma, cosa que no comprendí muy bien. Dicen que era un historiador implacable que cuando estaba de acuerdo fomentaba mucho a sus estudiantes que investigaran, pues según él, la historia no era como la contaban. Uno de mis parceros me comentó que cuando él perdía la razón, no me va a creer lo que le voy a decir. Podría intentarlo, se sorprendería mucho. Bueno, que cuando él perdía la razón, hablaba mucho de temas de conspiración, de bandas o... Interrumpiendo al muchacho, el detective Larrarte termina la frase. ¿Sociedades secretas? De repente, la atención del detective Larrarte se centró en un sujeto que con una chamarra tapaba su cabeza y observaba con frialdad el cadáver. En un momento, aquel sujeto sacó su mano derecha de uno de los bolsillos de la chamarra. Con disimulo, el joven Paction codea al detective diciendo entre dientes: Larrarte, ¿sí detalló los tatuajes que ese sujeto tiene en la mano? Se parecen a las letras que están en la piedra que usted se encontró anoche. Aquel hombre de capucha levantó su mirada observando fijamente al detective Larrarte y a su amigo. Con una expresión de sorpresa escondió su mano y, escabullándose en la multitud, saliendo del lugar, el detective Larrarte miró a su amigo Paction y con una expresión levantó su cabeza como dando a entender: ¡vamos! Aquel hombre de capucha caminaba a paso firme, saliendo sobre la calle Tercera, donde el lugar estaba lleno de vendedores comerciales. El detective Larrarte le seguía con sigilo. En la otra acera, el joven Paction no le perdía de vista. Es así como el hombre encapuchado de repente acelera el paso, aprovechando la interrupción de un vendedor de frutas, del cual, al ver al detective que le seguía, levantó la carroza del vendedor con la intención de obstaculizar el paso del detective. Sin mediar palabra, el sujeto emprende una carrera a pie. El detective Larrarte le sigue sin perderle de vista. ¡Alto! ¡Detective Ibagué! Pasando entre los carros de la calle 11, la persecución se torna por varias cuadras. Es allí donde el individuo de capucha entra a una calle. Larrarte le sigue sin perderle de vista. Al ingresar a la calle, se encuentra en un callejón sin salida, rodeado de casas de baja altitud, de donde de sus techos descienden 3 hombres y el cuarto
el hombre de la capucha, quien con voz desafiante le dice: Miren, ese es el perro que me venía siguiendo. Al observar rápidamente, el detective Larrarte se da cuenta que estos hombres interrumpen la salida del callejón y que en sus manos tienen armas contundentes como bates y machetes, diciendo en tono de sorpresa y agitación: Solo vengo por el hombre de la capucha. No quiero problemas. No quiero lastimar a nadie. Suelten las armas y váyanse. Los hombres le observan y apretando con fuerza sus armas contundentes, ríen. Adelante, puede llevárselo y salir, pero por encima de nosotros. Mirando fijamente a los sujetos, en un cálculo de segundo, el detective pensó: No debo procesarlo a un nivel de miedo emocional. Primero, distraer a los sujetos. Lanzando su sombrero sobre el rostro del primer sujeto. Luego, bloquear sus ataques. Tomando sus brazos y codos como escudos, bloquea los ataques de los sujetos. Golpe cruzado a las mejillas. Lanzando rápidamente un jab sobre cada uno. Desequilibrar. Con rapidez, el detective golpea sus puntos de apoyo. Aturdidos, intentarán contraatacar. Emplear bloqueo con el codo. El detective sube su defensa cual boxeador. Golpe al estómago. Bloquear flanco derecho. Debilitar quijada. Luego, fracturar las rodillas. Romper costillas. Dislocar la quijada. Patada al pecho. En resumen, pitidos en los oídos. 2 quijadas fracturadas. 6 costillas astilladas. 4 rotas. Recuperación física 9 semanas. Recuperación psicológica 1 año. Obstáculos para salir del callejón neutralizados. De repente, al final del callejón, se escuchó el grito del joven Paxión, quien, en voz agitada, gritó a los sujetos: ¡Larrarte! Al escuchar el grito del joven Paxión, los sujetos voltearon su mirada. Es allí donde el detective Larrarte aprovecha la distracción y, sin mediar palabras, el detective Larrarte derribó a los 3 sujetos, tal como lo había calculado, quedando de pie y paralizado, y con voz titubeante, el hombre de la capucha le dice al detective: Pero, ¿quién es usted? Sin mediar palabras, el hombre de la capucha se abalanza sobre el detective. ¡Ah! Donde el detective persuade el ataque, golpeándole y noqueando al hombre de la capucha. El joven Paxión ingresa al callejón y en tono de admiración le pregunta al detective: ¡Uy, Larrarte! ¿Y usted dónde aprendió a pelear así? ¡Uf! Derribó a esos sujetos en segundos. Mucha técnica. Observando al hombre de la capucha, quien yacía tendido en el suelo, noqueado por el golpe que le había propinado el detective, Paxión preguntó: Larrarte, ¿y qué vamos a hacer con ese man? El detective miró a Paxión y, agachándose, comenzó a realizar una inspección corporal, buscando primeramente en los bolsillos del hombre de la capucha, donde encontró la billetera del mismo, encontrando su documento de identificación. Al mirarla, el detective tomó una expresión de satisfacción. Luego procedió a levantar al hombre sobre sus hombros y abordaron un taxi. Tomaron rumbo a la sala de interrogatorios de las oficinas de los detectives. Es allí donde esposa a aquel hombre en una silla y, lanzándole un balde de agua fría, le dijo: Hora de despertar. Del otro lado del vidrio de la sala de interrogatorios, el joven Paxión observaba. La inquietud era su expresión. El detective Larrarte procedió a decirle al hombre de la capucha, colocando sobre la mesa los objetos encontrados en sus bolsillos, y con el documento de identificación en sus manos, le dijo al hombre de la capucha: Steven Alejandro Riaño, 25 años, residente en el barrio Ancón Tesorito, hijo de la señora Mariela Espitia y el señor Alejandro Riaño, el hijo mayor de 4 hermanos, con 7 anotaciones en los libros de minuta de las estaciones de policía de la ciudad. Veamos: delitos menores, robo al menudeo en supermercados, vandalismo, entre otros. Cuénteme,
¿Qué hacía usted en el lugar de los hechos? No voy a decir nada, sin que antes venga mi abogado. ¿Abogado? ¿Para qué quiere un abogado si usted no estaba haciendo nada malo? ¿O me equivoco? El hombre de la capucha, titubeante, sonrió y respondió. Entonces, ¿por qué me seguía? ¿Por qué corría? Yo solo quería hacerle una pregunta. Esos tatuajes, ¿quién se los ha hecho? El hombre de la capucha guardó silencio y bajó su cabeza, a lo cual Larrarte le dijo. Bueno, pues yo sí hablaré. Observando su forma de correr, puedo ver un joven que creció solo en las calles, debido a una familia disfuncional. Problemas cuando no se tienen o no hay muchas oportunidades y se crece con 3 hermanos más. Un padre ausente o que abandonó a su familia. Y una madre que se esfuerza por trabajar en un lugar donde la explotan por más de 12 horas. Todo por cubrir las necesidades básicas de un hogar. Oh, pero ¿qué vemos aquí? Un hijo mayor que encuentra en las calles la oportunidad de sobrevivir por medio del robo al cosquilleo. El detective Larrarte coloca su dedo índice sobre su propia frente y concluye diciendo. Pero un día el hijo mayor metió la mano en el bolsillo equivocado. El bolsillo de alguien poderoso, que vio en él un potencial para la delincuencia, donde le ofreció un trato, o se unía a él o acababa con la vida de todos sus seres queridos, donde no habiendo otra salida el hijo mayor se une a este sujeto, haciendo trabajos menores, llevando encomiendas, trayendo información, pero antes hay un precio a pagar, ganarse el lugar para ser uno de ellos, llevando un código, una especie de marca, un sello, que donde llegue será reconocido por los que hacen parte de la nómina de aquel hombre poderoso. ¿Quiere que hable más? El hombre de la capucha miró con expresión de asombro al detective y le respondió. Pero dígame, ¿qué más podía hacer? No podía dejar morir a mis hermanos de hambre y mamá empezó a enfermar. Necesitaba a alguien que la ayudara y esa era mi oportunidad. A ver, lo preguntaré una última vez. ¿O será una pena liberarlo y que ellos lo desaparezcan? ¿Quién le hizo esos tatuajes? Bueno, le diré, pero quiero que usted me garantice que mi mamá y mi familia estarán a salvo y que usted cuidará de mi seguridad. Si no, no hay trato. Está bien. Cuente con eso, muchacho. Lo escucho. ¿Quiere tomar un café? ¿Un jugo? ¿O prefiere agua? ¿Qué información entregará el hombre de la capucha? ¿Para quién o para quiénes trabaja este hombre? ¿Qué secreto esconden aquellos tatuajes en latín? ¿Es este el comienzo de la revelación del asesino del periodista y el profesor? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio.